luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por estar en este día, en un nuevo programa, a la luz de la verdad. ¿Sí o no? Sí, que Dios les bendiga a ustedes y puede ser un día provechoso para todos nosotros. Como siempre, invitarles, ¿no es cierto?, en primer lugar a nuestra sala de reuniones. Estamos en San Rosendo, en carrera 370, carrera con Pinto. El primer servicio lo tenemos a las 11:30 de la mañana, el segundo a las 4 de la tarde y el otro a las 16 horas. Pero en general estamos después del mediodía, toda la tarde, después de las 3 de la tarde en la iglesia, para cualquier consulta, para cualquier conversación, para cualquier consejo. No lo sabemos todo, queremos aprender más, estamos a sus órdenes, ojalá podamos verlo en la iglesia de Dios. Y hoy día con nuestros hermanos acá, para poder saludarles. Mi hermano Luis, por favor. Agradeciendo una vez más porque Dios me ha dado la salud y la vida para poder estar una vez más con ustedes y también seguir aprendiendo más de la Escritura y que es la palabra de nuestro Dios, y así para dirigir nuestra vida cada día más cerca de este Dios creador de toda la tierra. Bueno, ya bendiga, hermano María, por favor. La paz de Dios esté con cada uno de nosotros en este día santo para Él y para nosotros también, porque aprendimos de su verdad. Acompáñenlo en este programa que vamos a traer para ustedes hoy, y en la esperanza que podamos encontrar en el mensaje de hoy un regocijo para la semana que va a empezar. Que Dios le va a bendiga. El Señor de paz sea con todos nosotros, ¿no? Hecho la propaganda respectiva, lo vamos a dejar con este programa que nos trae nuestro hermano hoy día, ¿no? Pasan tantas cosas cada día en el mundo, tantas amenazas que tiene la sociedad hoy para los jóvenes, para las familias, para los niños, para los matrimonios. ¿En qué basa usted su tranquilidad? Esa es la palabra de Dios a través de nuestro hermano Ariel. Dios nos bendiga, hermano. Bien, queridos televidentes, como decía nuestro pastor, es importante que nosotros meditemos sobre este punto, principalmente en qué radica su seguridad, nuestra seguridad, porque si usted pone un clic en internet, nos vamos a dar cuenta que todo lo que busque acerca de cómo está este mundo, nos vamos a dar cuenta que va caminando en paso agigantado hacia una condición de colapso. Vamos viendo cada día que la seguridad que está teniendo el mundo está más enfocado a lo que significa tener un arma atómica, tener un misil, tener una bala, que buscar la paz de Dios, que buscar la paz entre los hermanos, que buscar la paz entre los países. Y esa no ha sido una temática tan solo del día de hoy, sino del ayer, y va a profundizar esto el día de mañana. Y la seguridad, principalmente en cada uno de nosotros, ¿en qué la basamos? En la educación que podamos entregarle a nuestros hijos, en un título profesional. ¿En qué basamos nuestra seguridad? ¿En tener dinero? ¿En un estatus social? Eso es lo que nos causa para cada uno de ustedes y nosotros la seguridad que buscamos, o realmente la buscamos en Dios. Porque es importante que nosotros canalicemos este punto, porque
nos estamos dando cuenta que a través que pasa el tiempo, el hombre no ha buscado los principios de Dios, sino que ha buscado sus propios principios. Él ha querido demostrar que es autosuficiente, que a través de su intelecto, de la inteligencia de este mismo, puede llevar a cabo todo lo que él crea y todo lo que él necesite, porque tiene toda la mano. Tiene la tecnología, tiene los instrumentos, tiene su inteligencia y tiene todo esto lo que él considera para ser exitoso en la vida y para tener esta seguridad de lo cual hablamos nosotros. Pero fíjense lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 17, para ir empezando ya este tema que lo vamos a considerar juntos. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas, en el desierto, en la tierra, despoblará y deshabitará. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nos está diciendo a cada uno de nosotros que pongamos nuestra mirada, el Espíritu, en Dios. Y nosotros tenemos un ejemplo de todas estas cosas, lo que vivió, porque la Escritura a nosotros nos enseña cada paso que vivió el hombre, nos ha dado una demostración realmente de cuando el hombre ha estado con Dios, cómo le ha ido, a cuando el hombre ha estado sin Dios, cómo le ha ido. Veamos este ejemplo que está puesto también en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, y vamos a empezar a analizar este pasaje que está en el versículo 13. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, que está hablando de Israel, obviamente. Dejáronme a mí, ese fue el primer mal, fuente de agua viva, dice la palabra de Dios, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Siempre Israel confió, antes que dio en Egipto, antes que dio en los asirios, antes que Dios en lo babilónico, y así podemos ir viendo que su corazón, Israel nunca quiso confiar al 100% en Dios, y por eso pasó lo que pasó. Confiaba más en los ídolos que en el Dios vivo, que le habían mostrado tanto los profetas, tanto los patriarcas, todo lo que el caminar de la historia de la humanidad y después del pueblo de Israel, ellos lo habían canalizado, no le habían dado la importancia que esto tenía. Y eso iba a traer una consecuencia, porque si nosotros recordamos el programa que hizo nuestro pastor la semana pasada, cada cosa, cada consecuencia que trae es un alejamiento de Dios. Entonces por eso es importante razonar y comprender lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué trae una consecuencia esto? Porque la misma palabra de Dios en el libro de Isaías, y quiero que podamos meditarlo en este momento, Isaías en el capítulo 5 nos habla de esta consecuencia que trajo no poner esta seguridad principalmente en Dios. Y esto lo llevó a cabo en esta poesía que vamos a leer en este momento. Isaías capítulo 5, en los primeros versículos dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su recuesto, lugar fértil. Habíala cercado, despedregádosla y plantádosla de vides escogidas. O sea, él la había cercado, la había protegido y había sembrado un pueblo, que esta viña representa obviamente el pueblo de Israel. La había protegido y la había sembrado. ¿Para qué? ¿Para qué había hecho esto? Y plantándola de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. ¿Para qué? Él iba a ser el cuidador de esta viña. Y también asentóla en lugar, asentando un lagar en ella. ¿Para qué? Para que diera un buen fruto. O sea,
Dios había puesto a este pueblo de Israel, lo había protegido, lo había cercado, había preparado una buena tierra donde iba a sentar para que diera este buen fruto. ¿Y qué pasó con Israel después? Dice, y esperaba, dice, que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, dice, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que se llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? O sea, siempre Israel tuvo este quejarse, decir, cuando está afligido, el acordarse de Dios. Pero Israel no entendía que ellos tenían que guardar su principio y la verdad de Dios desde un comienzo, no solamente cuando hubiera aflicción en su vida, sino haber cumplido los mandatos de Dios cuando Él se los ordenó. Entonces, ahí nosotros vemos que la consecuencia para Israel fue de Dios haber escogido este pueblo, haber formado. Después vamos a ir leyendo esta consecuencia para no irme adelantando. Dice, os mostraré pues que ahora lo que haré yo con mi viña, dice la palabra. Quitaréle, dice, de su vallado y será para ser consumida, aportillaré su cerca y será para ser hollada. O sea, ya nos iba a preocupar más de esta viña por este momento. Iba a pasar, y ahí uno ve la historia de Israel, cómo fue cayendo, cayó el Estado de Israel, se dividió el Estado de Israel después de haber tenido rey entre Jeroboam y Roboam, y después fuimos viendo que se perdió Israel, todas las tribus de Israel se perdieron, y después quedó Judá, incluso Judá cayó en manos de los babilonios. Y ahí ustedes también conocen esta historia del pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que a través de no poner la seguridad Israel en Dios, Israel colapsó. Después de Israel, Dios a él la ha preparado para que fuera este pueblo escogido, este ejemplo para el mundo entero. Israel claudicó en ese momento. Haré que dice haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo, las espinas y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, realmente este pueblo iba a sufrir por estas consecuencias. Entonces, esta seguridad, y queridos televidentes, que nosotros vemos hoy, ¿dónde la colocamos? ¿En lo que nosotros somos? ¿En la intelectualidad? ¿En que yo soy capaz de salir adelante, no importan las consecuencias? Nosotros tenemos que entender, queridos televidentes, que nuestra seguridad siempre va a estar con Dios. Nuestra seguridad siempre va a estar en su palabra. Nuestra seguridad siempre va a ser que nosotros nos sometamos a su verdad. Esa va a ser. Porque la verdad de Dios no es un consuelo para aquellos que no tienen esperanza en su intelectualidad, sino que este es el consuelo del mundo, queridos televidentes. Esto es lo que Dios ha venido preparando desde el principio del tiempo. Lo preparó con Noé. Hubo un momento que la humanidad se quiso mezclar entre hijo de Dios e hijo de los hombres, y colapsó este sistema. Después dijo, voy a formar este pueblo, voy a nombrarlo, va a ser este ejemplo para el mundo entero. También colapsó, hasta que tuvo que venir nuestro propio Señor Jesucristo a formar esta iglesia, el nuevo pacto, a pagar Él con su precio y con su sangre, para que aquellos que creyeran y aquellos que no teníamos arte ni parte en ese momento pudiéramos entrar y poder formar esta iglesia, que es la iglesia del nuevo pacto. Entonces, ¿qué es más grande, queridos televidentes? ¿El precio de Israel a través de la misericordia de Dios que siempre ha tenido? ¿O el precio de la iglesia del nuevo pacto, que fue el pago de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Indudablemente fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo el mayor precio que pagó, y eso principalmente es lo más grande. Por eso ahora nosotros tenemos que canalizar es lo que nosotros somos. Romanos capítulo 12 nos habla, dice que, vamos a leerlo para que no caigamos en errores. Así dice, y ahora quiero que nosotros podamos canalizar esta idea. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, dice su palabra.
Y no conformáis a este siglo, sino más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros, queridos hermanos, que ustedes, aquellas personas que a lo mejor incluso no creen en Dios, que están haciendo un zapping en el canal y se encontraron con este programa, nos dice que no conformemos a este siglo, sino que renovemos el espíritu de vuestra mente, que veamos que Dios verdaderamente va a ser aquel que nos va a salvar del día malo, como dice la palabra. Porque como hablábamos al comienzo, el mundo está colapsado, el mundo está guiado de tal manera que no hay vuelta atrás. Todas las cosas y todos los pasos que se están cumpliendo en la palabra de Dios, a través de Mateo 24, a través de Apocalipsis, están empezando su ciclo. Entonces meditemos profundamente en nuestra seguridad. Después, en un futuro, en una guerra, no vale el título, no vale que yo sea ingeniero, no va a valer, porque va a llegar el momento también que nos va a costar hasta para conseguir un pedazo de pan. Entonces, ¿de qué me va a valer si el mundo está colapsado? Si Dios dijo que iba a proteger a su iglesia. Esa iba a ser la promesa de Dios para aquellas personas que guardaran su verdad, para aquellas personas que guardaran el testimonio de Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, en eso nosotros tenemos que basar nuestra experiencia, nuestra sabiduría de mandársela a Dios y renovar. Y dice, no conforme a este siglo, con todo lo que vivimos nosotros, con toda la tecnología y con todas las cosas que ahora están a la mano. Uno coloca un clic en internet y busca absolutamente lo que quiera. Pero busquemos a Dios, queridos hermanos, queridos televidentes, querida persona que no cree en Dios. Busquemos a Dios. Ahí está el refugio para cada uno de nosotros. Yo quiero compartir un pensamiento que dice el libro de Mateo, porque aquí habla algo súper claro acerca de una parábola. Mateo capítulo 13, en el versículo 31, y quiero que nos basemos en esta parábola para sacar un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 13, del versículo 31 en adelante. Aquí. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo algunos lo sembraron en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. Ahora veámoslo acerca de la perspectiva de la iglesia de Dios. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Este grano de mostaza, esta iglesia, hermano, esta iglesia de Dios que está presente hoy en el mundo, que es tan pequeña, que tomándolo algunos lo sembraron en el campo, dice, el cual a la verdad es más pequeña que todas las simientes, y más cuando ha crecido es la mayor que las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nido en ella. Va a pasar que en nuestra sociedad, querido hermano, en el mundo en general, el mundo va a colapsar de tal manera que el hombre va a querer buscar a Dios. Y ahí está el remanente de la iglesia ahora. Ahí está el remanente de la iglesia de Dios en estos momentos. Busquémoslo ahora, cuando es la oportunidad de poderlo buscar. Después, obviamente que a lo mejor vamos a tener que pagar por nuestra propia vida el no cumplir los mandatos de Dios. O usted, que no conoce de Dios en estos momentos, se va a volcar su mirada a poder mirar este remanente de Dios y preguntarse por qué a ellos no les pasa nada, porque ellos son protegidos, porque ellos en este momento no están sufriendo lo que realmente está viviendo la sociedad actual. Fíjense ahora en la televisión hay unas teleseries que nos dejan dentro de toda la temática que ellos ocupan, pero cuando uno ve Moisés y los 10 mandamientos, dice, cuando el faraón empieza a poner, o sea, cuando Dios empieza a poner las plagas sobre Egipto, ustedes ven que al pueblo de Israel, en ese momento, a Israel en sí, en el lugar donde habitaba, a ellos no le pasaban absolutamente nada, y Dios protegía a Israel.
Así también Dios va a proteger en este día malo, va a proteger a la humanidad, o sea, va a proteger a su iglesia dentro de esta humanidad que cada día colapsa. Que nos sirva eso a cada uno de nosotros como un ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en este crecimiento, para que nuestra seguridad, queridos televidentes, no sea lo que nosotros hemos obtenido por nuestra intelectualidad, que bien ahora nos sirve y nos da un sustento en nuestro hogar y nos permite tener comodidades. Dios no dice que eso sea malo. El problema pasa porque la sociedad en este momento está colocando a Dios en segundo, tercer y cuarto lugar, y no lo está colocando en primer lugar como debería ser. Porque nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar, y ahí vamos a obtener nosotros esta seguridad de lo que nosotros somos, de lo que Dios quiere para nuestra vida, queridos televidentes. Quiere para nuestra vida y quiere para nuestro entorno familiar. Por eso, cuando dice esta palabra y dice en Mateo capítulo 5, este pueblo de labios me honra, más su corazón lejos está de mí. En este momento la humanidad está pasando esto. Va a llegar un momento que a lo mejor está honrándolo solamente de labios, pero su corazón está lejos, porque su corazón está puesto en la seguridad de este mundo, no en la seguridad de lo que corresponde a la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros meditemos sobre en lo que radica nuestra propia seguridad. ¿En qué nosotros vamos a poner nuestra seguridad? ¿Va a ser la seguridad en Dios o verdaderamente va a ser la seguridad del hombre? Queridos televidentes, que el Dios de paz le bendiga, que podamos meditar profundamente sobre la radicalización de nuestra propia seguridad. ¿En qué coloca su seguridad usted? ¿En qué coloca su seguridad nosotros como Iglesia de Dios? Bueno, ese es el mensaje de esta tarde. Los invito a una pausa musical para que podamos admirar un himno de los salmos de Dios y volvemos después en su programa A la Luz de la Verdad.
Después de esta hermosa melodía que hemos escuchado, vamos ahora a meditar en esta pregunta que dejó nuestro hermano, y creo que es interesante que la hagamos, ¿no? No sé si la sociedad realmente está entendiendo o se está dando cuenta de las cosas que están pasando. Ese es un asunto importante para entender la relevancia de este sermón, ¿no? Si la sociedad se da cuenta que estamos en un momento crucial de la vida del hombre. En este minuto hay menos producción de alimentos, hay avance, hay, digamos, gran avance del desorden social. Todos los países muchos países están en protesta, en rebeliones de distintas maneras. Entonces, en realidad necesitamos tener la certeza de cuál es nuestro escudo de protección. Ese término se usa ahora en Europa, el escudo de protección. ¿Qué dices tú de esto, mi hermana querida? Bueno, lo que uno está viendo en las noticias, sobre todo de lo que está pasando en otros países, es bastante, diríamos nosotros, cruel, porque realmente la gente está sufriendo tanto, y a pesar de que tenemos en la vida en general tantas religiones, y que realmente esté pasando estas cosas, la inseguridad está totalmente tan cercana a uno, que realmente uno no puede evitar por qué están pasando estas cosas. Bueno, y uno puede dar a conocer que la Escritura es la que da la respuesta a todo, y una de ellas es cuando que uno lo que más quiere es la seguridad de su familia, de uno mismo, incluso cuando sale de su casa y va a su trabajo, la seguridad como también de vuelta al hogar. Claro. También Dios nos da a conocer a cada uno de nosotros, y una de ellas es cuando nosotros leemos el Salmo 121. ¿Ya? Es un salmo conocido de toda la parte religiosa de que hablan de Dios. Claro. Y dice: alzaría mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. O sea, una protección. Pero ¿por qué la gente está sufriendo tanto? Esos son los temas que de repente uno tiene que mirar. Simplemente que la gente no está mirando a Dios como su protección principal. Exactamente. Mi hermano, ¿se te quedó algo en el tintero? Sí, se me quedó algo en el tintero, sí, por supuesto. Un ejemplo acá, en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, yo quiero invitar a que cada uno de ustedes también en casa pueda leer. Quiero leer estos dos primeros versículos que yo creo que son ejemplificadores para lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad y a la ordenación de Dios resiste, y a los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Entonces yo quiero tomar esta situación porque la humanidad y nosotros tenemos que comprender que Dios es nuestro ser superior, y ante Él nosotros tenemos que tener sujetarnos realmente a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir también comprendiendo el día de hoy, que como hablaba al principio, el título profesional me da ahora estabilidad, y es bueno que seamos profesionales, que podamos estudiar. Para la persona que lo pueda hacer, que es bueno que lo haga, pero como decíamos al comienzo, es importante que nosotros coloquemos primeramente a Dios en nuestra vida, porque Él es el que nos va a dar este soporte para cuando nosotros tengamos aflicciones, tanto pequeñas como así como lo que estamos viviendo en este mundo el día de hoy. Entonces eso es importante. Bueno, pero la pregunta mía es, ¿por qué la gente no cree en Dios? Principalmente porque todas las iglesias que hoy en estos días se dicen guardadores de Dios no dan ese testimonio que dice la verdad de Dios, y eso es una situación que nosotros tenemos que... ¿Cómo se entiende? Porque las iglesias hablan de la palabra de Dios.
Pero, claro, justamente la iglesia habla de la palabra de Dios, pero no tan solo es solamente ese concepto, sino que uno tiene que vivir esta fe, tiene que vivir esta doctrina, y tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, tenemos que ser hombres justos, tenemos que ser buenos empleados, tenemos que ser personas rectas, tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, esos son testimonios de que nosotros estamos viviendo una fe, estamos viviendo una verdad. Y si nosotros vamos a la iglesia, nos reunimos solamente el día que sea, tanto, bueno, para nosotros obviamente, como dice la verdad de Dios, el sábado, y para la otra institución otro día, pero si nosotros damos testimonio de Dios solamente ese día ahí y afuera no hacemos lo que estamos haciendo ahí, estamos dando un testimonio que no corresponde delante de... Entonces por eso la gente no cree, porque nosotros no hacemos lo que dice. ¿Qué dice mi hermano? Bueno, en primer lugar es que realmente, como dice la palabra de nuestro Dios, que no somos la luz del mundo, o sea, no estamos dando la plenitud de Dios aquí en la tierra. Es vivir, como decir, al 100% lo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Vivir plenamente, dice, la verdad de Dios, en cada uno de nosotros. Y ahí vamos a poder generar, dice, que realmente la gente crea en Dios. Ser un ejemplo para los demás. A ver, yo estoy entendiendo que ustedes están hablando, porque ustedes están conversando de que la gente no cree en Dios. Yo eso que ustedes nos han dicho, estoy de acuerdo, y creo que la situación final es como decir, la iglesia no ha sido capaz de demostrar la existencia de Dios. Para sintetizar eso, sí, justamente. Y no han sido capaces de demostrar, digamos, que lo que dice la Biblia es la verdad. Porque cuando Dios dice, por ejemplo, de las bendiciones para su pueblo y las bendiciones no se cumplen, entonces la gente le echa la culpa a Dios o termina por no creer en Dios. Pero es que la verdad es que está en nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de ganarnos la voluntad de Dios de manera de que verdaderamente lo que nosotros hacemos traiga un fruto positivo. No tan solo en el ámbito interno de la iglesia, sino que la sociedad se llega a dar cuenta de que verdaderamente hay un camino que funciona. Yo me acordaba de esto cuando conversaba con mi hermano, me daba cuenta, por ejemplo, de este asunto tan de tanto que se hablaba hoy día de esta cosa de las estafas piramidales. Un hombre abre su negocio, llega alguien y dice, oye, fíjate que invertí $1 millón y en un mes me pagaron 400.000 pesos de ganancia. Y tú te vas a interesar, ¿no es cierto? Claro. Si vayas a meter 2 y te vas a ganar 8. O sea, la gente para creer tiene que ver algo. Y la responsabilidad de mostrar algo somos nosotros, precisamente. Y eso es una cosa que la sociedad tiene que mostrar. O sea, nosotros, el mensaje de hoy, ¿no es cierto?, era, ¿dónde está nuestra protección? Nuestra protección está en Dios. Ese es el punto central. Y si nuestra protección está en Dios, ¿cómo se lo muestra a la gente? Si tenemos pobres en la iglesia, si tenemos gente viviendo extremos duros en la iglesia, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿No es cierto? Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos que mostrar, una iglesia compasiva. Tú mencionaste una palabra, la plenitud. Es un término del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice que la iglesia es la plenitud de Dios. O sea, nosotros tenemos que mostrar los resultados de la fe. Cuando, no me acuerdo, ¿quién fue que alguien oraba delante de Dios y decía, para que los que no creen en tu palabra, dice, crean en ti viendo las cosas que son hechas? Y esa es la esencia, es la meta a donde podemos llegar, ¿no? Entonces, si la sociedad ve que en esta iglesia hay verdaderos resultados, ¿no es cierto? Resultados en el sentido de que Dios nos responde, pero indudablemente en la iglesia las personas van a llegar hasta este grupo, ¿no es cierto? No me acuerdo, me parece que si fue un sermón que tuviste en la iglesia o es un sermón que lo viste en la televisión, pero me acuerdo de que tú hablaste de una cosa así, ¿no es cierto? De que nuestro Señor Jesucristo, Él no hacía aspaviento, Él pasaba y la gente se acercaba a Él, porque Él mostraba cosas.
Él mostraba que su padre le respondía, mostraba que había potestad en él, porque su padre se lo había dado. Entonces en eso confiaba la persona. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y para eso tenemos que hacer el estricto cumplimiento de la palabra. No sé si tiene algo que agregarme. No, lo que tenía pendiente de lo que decía usted, que nuestro Señor Jesús, Él no se juntaba en una esquina a juntar gente, Claro. para que le escuchara. Simplemente Él caminaba por las calles, ¿cierto? En ese tiempo, y la gente se le acercaba por lo que Él desprendía de sí mismo. Y que era, ¿cierto? Exactamente, que era virtudes, ¿cierto? Virtudes, dice, del Padre, dice, que llegaron a Él, dice, y después salían de Él. Nosotros solamente de poder recordar, la mujer dice, cuando lo tocó, Claro. y los discípulos, ¿qué le decían? Pero ¿cómo si están todos cerca de ti, todos te están tocando? Pero como decía usted, hermano, virtud, dice, salió de mí. O sea, hay alguien que lo tocó en forma diferente, que realmente deseando, dice, y creyendo en Él, que Él era el Cristo. Y esas son las cosas que nosotros también tenemos como individual y como grupo, como iglesia, tenemos que demostrarle a la gente también que Dios está con nosotros, de sus virtudes. Y eso es lo importante. Y eso es lo más grande que podemos nosotros demostrarle a la gente, para que crea en Dios. Y Dios también quiere que su iglesia también demuestre lo mismo. Claro. Para eso Dios tiene que creer en nosotros. Ese es el asunto, ¿no? Iba a decir algo. Sí, es que me acordé de lo que habíamos mencionado algunos sermones atrás aquí en la televisión. Primero quiero leer esto antes de mencionar lo otro. Porque usted, pastor, cuando estaba haciendo alguna intervención acá, usted decía que había que escuchar a Dios para que Él realmente diera las bendiciones que están propuestas para su pueblo. Y aquí, en ejemplo, en Deuteronomio está claro, pero yo quiero leer. Yo sé que ustedes en casa también conocen este pasaje, yo creo que han pasado por él más de alguna vez, cuando dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, oír diligentemente la voz de Dios. O sea, en el fondo, yo sé que en esta sociedad en la que nosotros vivimos ahora en nuestro país, cada uno quiere buscar lo mejor para su familia. Que yo no lo hallo mal, que tener una buena situación económica, tener las comodidades que nos ofrece en este momento el mundo, la sociedad, un vehículo, todos aspiran a algo. Entonces, yo siempre he dicho esto, pero siempre hay que colocar a Dios primero. ¿Por qué dice? Y será que se oyere diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Primero lo primero. O sea, yo coloco a Dios, a nuestro Dios, en lo alto, y Dios va a responder a través de eso. Pero el primer gesto y la primera consecuencia para que esto se cumpla es que verdaderamente yo coloque a Dios primero. Y eso es lo esencial. Y ahí después empieza a relatar todo esto, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando llegue el lado de Jehová tu Dios, bendito será la ciudad, bendito será el campo, el de entrar y salir, y ahí está todo. Sí, está todo en este capítulo. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, en el fondo. Y eso es lo que tenemos que demostrarle en la sociedad en la que vivimos, para que no duden de lo que es Dios. Fíjate que un par de décadas atrás, 20, 25 años atrás, Venezuela era una de las potencias de América Latina, principalmente por la cosa del petróleo y todo eso. La gente vivía muy bien, vivía feliz, segura. Cuando abrimos nuestra página web, nosotros siempre, Venezuela fue uno de los países latinoamericanos que último entró a la página. Y imagínate, ¿eh? Y ahora es uno de los países donde más gente está consultando la página. Porque ahora que están sufriendo, están dando vuelta a su vista a Dios. ¿Y por qué tenemos que llegar a eso? Porque aquí hay una cosa, yo quiero, el tiempo se nos está yendo, pero no quiero irme con esto. Por ejemplo, cuando los discípulos preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida? Entonces le dice, yo oiréis guerra, rumores de guerra, aquí cada día. Dice, claro, mirad que no os turbéis. Eso da miedo, ¿no es cierto? Mirad que no os turbéis, o sea, no tengáis miedo, porque es menester que todo esto pase, pero aún no será fin. O sea, la cosa viene dura.
cierto? Dice, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá pestilencia, habrá hambre, habrá terremotos en los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces, la pista viene pesada. Por eso es que es importante haber tenido este mensaje en esta tarde, y esperamos que usted considere, ¿no es cierto?, y que todos podamos considerar esto. ¿Cuál es nuestra protección? ¿No es cierto? Me acuerdo que hay un pasaje entre los profetas que dice, aunque dice, colocares tu nido entre las estrellas, dice, allá te perseguiré yo, ¿no es cierto? Y eso y aquí, bueno, ya estamos viendo. El otro día hay un programa, por ejemplo, los búnker que hay en el mundo. Todos los países grandes tienen búnker con el objeto de proteger al grupo, a los que tienen plata, a los que pueden estar ahí, ¿no es cierto? Y también está la posibilidad de salir al espacio y de hacer un lugar de seguridad, porque aquí viene fuerte la cosa. Pero donde nosotros estemos, si nos hemos olvidado de Dios, la causa la vamos a pagar. Dios es nuestra protección. Estimado televidente, lamentablemente, ¿no es cierto?, el tiempo se nos va rápido porque uno se entusiasma conversando de la palabra de Dios. La intención nuestra es esto, es demostrar las cosas que vienen, adquirir esa seguridad, mostrar el camino de la seguridad que todos nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Tenemos la esperanza de haber encontrado parte de eso y invitamos a que todos sigamos buscando. Quiero invitarles a cada uno de ustedes que se despidan de nuestros televidentes. Hasta por ustedes. Bien, querido televidente, espero en nuestro amado Salvador que haya sido de edificación el mensaje de esta tarde. Les espero también que nos podamos volver a ver en este canal, en su canal, Canal 5 Laja TV, a la luz de la verdad, en este programa, para que podamos analizar otro tema de la Sagrada Escritura, Dios mediante, la próxima semana. El Dios de Padre bendiga. Amén. Mi hermano Luis, por favor. No dejando atrás, queridos hermanos, siempre la seguridad la vamos a encontrar en Dios, porque la Escritura nos da a conocer, porque la palabra de nuestro Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas. ¿Qué más bonito puede uno? Es la mejor manera de despedirse, ¿no? Que esta palabra que es nuestra corazón. Particularmente no me puedo ir sin decirle que estamos en carrera con Aníbal Pinto, en San Rosendo. Generalmente todas las tardes estamos ahí y dispuestos a ir donde usted nos inviten a ir o a escucharlo si ustedes quieren venir con nosotros. Y tenemos, por supuesto, la página web, y cada día, con la ayuda de Dios, nos llena de alegría de saber cómo se está expandiendo la palabra de Dios. www.idnp.cl. Cuando ustedes quieran abrir su página en su equipo, en su computador, ahí vamos a estar saludándoles y indudablemente entregando algunos mensajes que son interesantes para el desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. El próximo sábado, Dios mediante, vamos a estar nuevamente en este lugar a esta misma hora, esperando que ustedes prendan su televisor para entrar nosotros a su casa y traer el comentario de la palabra de Dios. Que el Señor de paz les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.